Bien, pues entonces vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Y vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. La palabra está tomada de la segunda de Crónicas 9, versículo 1 al versículo 14. Segunda de Crónicas 9, versículo 1 al versículo 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Salomón acabó de rezar bajo fuego del cielo que devoró el holocausto y los sacrificios, mientras la gloria de Yahvé llenó la casa, los sacerdotes no podían entrar en la casa de Yahvé porque la gloria la llenaba. Entonces todos los hijos de Israel, viendo desde el fuego y la gloria de Yahvé sobre la casa, se postraron sobre el pavimento, adoraron y alabaron a Yahvé, porque es bueno, porque eterno es su amor. Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios ante Yahvé. El rey Salomón ofreció en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Ese día el rey y todo el pueblo inauguraron la casa de Dios. Los sacerdotes estaban de pies en sus puestos, lo mismo que los levitas y que los instrumentos que el rey David hizo para celebrar a Yahvé, porque es eterno su amor. Por medio de sus manos Salomón celebraba a Yahvé, en tanto los sacerdotes entraban delante de ellos tocando las trompetas y todo se mantenía de pie. Salomón consagró el interior del patio que estaba delante de la casa de Yahvé. Allí ofreció los holocaustos y las grasas de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce se había hecho. Salomón no podía contener los holocaustos, las ofrendas y las grasas. Entonces Salomón celebró la fiesta durante 7 días con todo Israel. Era una asamblea inmensa, venida desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. El día 8 finalizó la fiesta, pues habían celebrado la fiesta de la inauguración del altar durante 7 días. El día 23 del mes 7, Salomón mandó al pueblo a sus tierras alegres y contentó por el bien que Yahvé había hecho a David, a Salomón y al pueblo de Israel. Salomón acabó la casa de Yahvé y la casa del rey y la llevó a cabo cuando se había propuesto hacer la casa de Yahvé y su propia casa. Entonces Yahvé se apareció a Salomón por la noche y le dijo: he oído tu oración y me he elegido en este lugar como casa en que me ofrezcan sacrificio. Si yo cierro el cielo para que no llueva, si yo mando a las langostas a llevar la guerra o envío la peste contra mi pueblo, y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla rezando y buscando mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver que el Señor en esta noche nos vamos a decir, como el sacerdote, yo le voy a pedir que antes de entrar en la predicación, por un momento, usted pueda cerrar sus ojos y usted internalice esta palabra que Jesús dice a un corazón a través de esta palabra.
Amén. La palabra comienza a hablar de la humillación, inicia hablando de Salomón. Usted sabe una cosa, que el pueblo de Israel fue el pueblo santo, y ahí estaban grandes profetas, estaba Abraham, estaba Isaac, estaban los reyes, estaba David. A pesar de eso, tuvo guerras y tuvo infidelidad. Había gente buena que buscaba a Dios, había gente idólatra, había de todo. Pero entre los reyes más destacados, donde habla la carta de Crónicas, estaba Salomón, que era sabio y sobre todo pacífico. Y en 40 años de su reinado, su gobierno no había tenido una guerra, porque este rey tenía una sabiduría que podía como líder conducir ese pueblo santo de Dios. Sin embargo, ya Salomón convocó al pueblo para inaugurar el templo de Dios en Jerusalén, que antes había sido profanado por los paganos. Ese análisis histórico, cuando comienza diciendo la palabra de Dios que cuando Salomón acabó de rezar bajo el fuego del cielo, Salomón estaba inaugurando un templo que antes los paganos lo habían destruido. Sin embargo, cuando la Biblia habla del templo, se entiende que es el derrumbamiento moral y la falta de confianza en Dios. O sea, en la Biblia se entiende que el derrumbamiento del templo era el signo del derrumbamiento moral y de la falta de confianza de Dios. Por tanto, la restauración del templo que hizo Salomón era también símbolo de restauración moral y espiritual en todo aquel pueblo de Israel. Amén. O sea, significa que Salomón estaba inaugurando aquel templo que en un momento dado había sido profanado por los paganos, y que llegaba Salomón en la actitud de reconstruir lo bueno, lo justo, lo moral. Y para aquella iniciación estaba quien no estaba solo, sino que él estaba acompañado de otras personas. Él estaba acompañado de sacerdotes, de levitas. Y dice que cuando iba a inaugurar aquel templo, dice el versículo 7, que cuando Salomón acabó de rezar bajo el fuego del cielo, que devoró el holocausto y los sacrificios, mientras la gloria de Yahvé llenó la casa, los sacerdotes no podían entrar en la casa porque la gloria de Yahvé lo llenaba. Amén.